Vamos a ver cómo nos rinde el día de hoy el trabajo. Entonces, vamos a grabar la clase. Ya vemos más de 10, listo. Vamos a grabar la clase. Y vamos a compartir. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Por alguno de ustedes. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un Java Application. ¿Listo? Este se va a llamar, llamémosla Java Application, pongámosle el código 888 y pongámosle la fecha de hoy. 30/11/2020. Listo. Finish. Bueno. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una clase, que esa clase guarde, por ejemplo, los datos de una persona, o al menos en teoría. No sé si alcancemos a hacerlo, pues que logremos a guardar los datos en una base de datos, pero miremos cómo sería. Entonces, aquí en el proyecto que estoy trabajando, permítame, yo le pongo lupa. Bueno, mire que yo selecciono el proyecto, ¿cierto? El que estamos trabajando acá, el día de hoy. Uy, el nombre quedó bien largo, ¿no? Y este proyecto tiene en la parte de arriba, o toda esta sección tiene algo que se dice proyectos, archivos y servicios. ¿Listo? Entonces, si yo me voy aquí a proyectos, pues veo el proyecto Java que he estado trabajando. Si me voy a File, me lo muestra como carpetas. Listo. Y si me voy a servicios, pues me muestra todos los posibles servicios que yo puedo aplicar a mi proyecto. En este caso, yo quiero utilizar las bases de datos. Listo. Entonces, simplemente le doy en el más y como pueden ver, yo ya tengo conexiones acá. Yo acá, donde dice database, le puedo decir una nueva conexión y decirle qué tipo de base de datos me quiero conectar. Estamos hablando que en este caso me habla de Oracle, Postgres, MySQL, Java Database. Listo. O si necesito, por decir algo, conectarme con SQL Server, pues lo puedo hacer también acá. Simplemente le digo nuevo driver, añado el driver acá y le pongo el nombre. Pero entonces esos drivers los tengo que descargar desde el proyecto donde estoy trabajando. ¿Qué es un driver? Son simplemente las librerías que me facilitan o me permiten conectarme a una base de datos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir con qué base de datos me voy a conectar. En este caso, voy a... un momentico, muchachos, que tengo que... bueno, listo. En este caso, me voy a conectar con... ¿qué dice aquí? Bueno. En este caso, me voy a conectar con qué base de datos. Pues aquí hay varias opciones que lo acabamos de ver, pero por cuestiones de facilidad, no de rendimiento, sino de facilidad, me voy a conectar a una que se llama Java Database, que esa la trae incorporada NetBeans. ¿Y cómo se hace una base de datos acá? Pues muy simple, simplemente le digo clic derecho, crear base de datos, y le pongo el nombre de la base de datos que voy a trabajar acá. Digamos que le voy a poner ficha 888. El nombre de este se va a llamar, pongámosle también ficha, vamos a ver si no lo deja, 888. Y el password pongámosle el mismo, para no irnos como, porque, pues a ver, desde aquí me dice que hay que volver a colocar el password acá, listo, pongámoslo, ficha 888, listo. ¿Por qué pongo el mismo? Esto es lo peor que uno puede hacer, listo. Es lo peor que uno puede hacer y lo estoy haciendo. ¿Pero por qué lo hago? Para que no se me olvide el usuario y la contraseña.
Pero si usted lo va a hacer en producción, le cuento pues que es lo primero que haría un hacker, ¿sí o no? O sea, el hacker siempre va a poner las direcciones o va a poner los passwords del que fabricó esto. O sea, si yo veo, si lo primero que yo haría buscando un password, como aquí sé que son 3, 6, 8 elementos, yo empezaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Buscaría la cédula de la persona que lo construyó, buscaría información sobre la persona que lo construyó, por ejemplo, cómo se llama la perrita, cómo se llama la novia, cosas de ese estilo. Y también le pondría el mismo nombre de la base de datos. ¿Por qué? Porque es que a veces la gente es perezosa y no se pone en el plan como en este caso, como pueden ver, y no se ponen en el plan de buscar una contraseña compleja. Yo lo hago es porque eso en un futuro pues me va a facilitar cuando vuelva a trabajar con ustedes, decir, bueno, la ficha que voy a trabajar es la 888 y el password es este y la contraseña es esta. Por favor, memorices esto porque yo soy muy malo para memorizar contraseñas y password. Entonces, esto nos va a servir. Listo. Bueno, hasta ahí que, claro, aquí lo que estoy creando es una base de datos. Vamos a decirle que OK. Y vamos de nuevo a servicios y vamos a ver si nos la creyó, si nos la creó. Así, mire, aquí me la creo, la ficha 888. Si yo lo quisiera hacer es con otro tipo de base de datos, pues por ejemplo en este caso MySQL, pues lo puedo hacer. O SQL también. Es el mismo procedimiento. Ahora bien, yo lo que debo hacer es conectarme a esa base de datos. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí es de NetBeans. Claro está que ustedes, por ejemplo, si han trabajado con PHP MyAdmin y están trabajando con MySQL, pues también pueden hacerlo desde ahí, no hay ningún problema. Entonces, yo me conecto desde acá. Mire que ya aquí me aparece, en las otras me aparece un símbolo como de ruptura, y aquí ya no, porque yo le dije que se me conecte. Le doy en el más y me muestra la ficha 888. Entonces, ¿qué hay en esta base de datos? En esta base de datos hay tablas, hay vistas y hay procedimientos. Listo. Hay tablas, hay vistas y hay procedimientos. Las tablas, ¿ustedes ya han visto bases de datos, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe, ya vimos, estamos viendo con MySQL. Listo, perfecto. Bueno, entonces pueden hacer el ejercicio con MySQL. Bueno, entonces acá le voy a decir que voy a crear una tabla. ¿Y cómo se va a llamar esa tabla? Le vamos a poner el nombre de persona. Listo. ¿Y qué campos va a tener la persona? Pues pongámosle que va a tener una cédula. ¿Y esa cédula de qué tipo va a ser? Pongámosle que va a ser un varchar, un string, ¿cierto? Aquí dice varchar for big data. Ese no es el que vamos a usar. Listo. Vamos a usar es este que diga varchar solo. Listo. Y el tamaño vamos a ponérselo pongámoselo de 10. 1, 2, de 10 elementos. Listo. Esta cédula va a ser una primary key única y no va a aceptar nulo. También va a tener index. Creo que si ya están viendo bases de datos, ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y le voy a dar OK. Listo. Ya tengo aquí la cédula y vamos a añadirle el nombre. El nombre, pues adivinen de cómo lo voy a poner, también como varchar. Y no le voy a poner que sea una primary key, pero sí que tenga 20 elementos. O bueno, que tenga D, I, E, G, que tengan 5. Listo. Lo voy a poner bien pequeñito para generarle errores a esta base de datos. OK, y analicemos qué fue lo que pasó. Vamos a darle OK. Entonces ya tenemos una tabla que se llama persona, que tiene una cédula, que es una clave primaria, que es index, que es única, y por ejemplo, varchar va a aceptar elementos nulos, ¿cierto? Que yo le mandé elementos nulos. Si yo la quito de acá, a ver si me lo permite, voy a decir que no quiero que me acepte elementos nulos. Entonces, ya cuando le diga OK, miren que tengo que ingresar un elemento por obligación. Listo.
o pongámosle que le vamos a aceptar. Ok, le vamos a poner ok. Y listo, ya tenemos nuestra fabulosa tabla persona. Listo, le digo ver datos. Aquí se me genera un código SQL. En esta tabla puedo generar el código SQL que hemos estado trabajando. Y aquí me muestra la cédula, me muestra el nombre y me muestra que no hay datos. ¿Listo? ¿Por qué no hay datos? Pues porque no le hemos agregado nada que queremos. ¿Listo? Ahora, desde nuestro proyecto tenemos que agregar los datos. Perdón, tenemos que agregar los drivers para que se pueda comunicar con esta base de datos. Los drivers son unos archivos, digámoslo así, que le dicen al programa cómo se puede usted conectar a la base de datos, ¿cierto? Vamos aquí a proyectos y miremos que aquí no están. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente aquí en Libraries le voy a decir que quiero añadirle unas librerías. Selecciono y aquí me sale todas las librerías que ya tiene incorporadas internamente el sistema, ¿cierto? Entonces, como yo voy a trabajar con Java Database Driver, voy a utilizar este. Si yo lo que quisiera es usar MySQL, pues le agregaría este de acá. Ah, profe, y si yo quisiera utilizar Oracle, SQL Server, pues, o cuál es la otra, no sé si todavía exista esta de Microsoft, Access. Ah, bueno, entonces usted tiene que decirle, a ver, ese ya tendría que ser añadir librería y de pronto decirle aquí crear. Listo, crear y irle agregando. O por acá, o más fácil así, le dicen añadir hard, más bien hard, y buscan las librerías que le van a agregar, ¿cierto? Pero como lo que es Java Database y MySQL son de la empresa Oracle, eso las encontramos acá. Las encontramos acá las encontramos acá sin mayor esfuerzo. Entonces lo que yo hago acá es decirle, bueno, yo voy a añadir la librería, en este caso, como les dije, por cuestión de facilidad, las librerías que tienen que ver con Java Database Library. Listo. Una vez hecho esto, pues te demora un poquito, de pronto la magia de la televisión, bueno, ya me la incorporó. Y vea que aquí en este proyecto me agrega unos archivos .jar. El jar es como lo que nosotros conocemos como, es un ejecutable, ¿cierto? Pero ese ejecutable lo que hace es comprimir una serie de clases que uno va a poder usar. Por ejemplo, voy a poder usar, aquí hay unos paquetes, ¿cierto? Y esos paquetes tienen una información, tiene por ejemplo unas clases que yo puedo, o información que yo puedo utilizar. Listo. Entonces son clases que otra persona ha hecho para decir, bueno, para poderse conectar a la base de datos, pues usted tiene esta serie de recursos y usted no tiene que escribirlo. O sea, ya los drivers le está diciendo cómo trabajar. Entonces, ¿cuáles necesita usted? El Derby Client y el Derby Net. Listo, estos tres paquetes son los necesarios, al menos para trabajar con Java Database. Si usted quiere utilizar MySQL, pues tendría que agregarle otro por aparte. ¿Cómo vamos ahí? Fácil. Sí, profe, se entiende hasta ahora, pues como no hemos agregado ningún vínculo, pues sí estamos montando como la infraestructura para hacer la conexión apenas. Ajá, muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de crear una base de datos persona. Mi orientación, muchachos, es programación orientada a objetos. Habrán otras personas que no se las expliquen así, pero es válido, es aceptable. Pero me gusta explicarles orientado a objetos porque eso enriquece la forma con que ustedes aprenden acá y cuando lleguen a una empresa, pues no se van a estrellar. Permítame, yo veo si llegó alguien nuevo y le tengo que habilitar. Sí, bueno. Si de pronto no están entendiendo algo, muchachos, por favor, dicen, profe, un momentico, me puede volver a explicar este tema que no lo entendí, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. A mí no me desespera ni me da rabia volver a explicar. Lo que me desespera es que me pongan a avanzar
y que no, y que ya vamos muy adelante y me digan, profe, es que no he entendido, ¿cierto? Eso sí, pero hoy hagamos borrón y cuenta nueva y si no están entendiendo, muchachos, dígame, profe, vea, esta partecita que es, listo. Entonces, yo acabé de crear una tabla que se llama ¿cómo? Persona, listo. Entonces, la derecha acá va a ser que yo cree una clase que se llame persona. Ok. Esa persona, si queremos, le podemos poner una palabra que se llame DTO. Y esto lo que significa es que voy a guardar los datos de la persona ahí. ¿Listo? Entonces, si quiere lo dejamos así, ¿cierto? Puedo dejarlo así. Pero lo correcto es que le agreguen la inicial DTO. Voy a dejar nada más persona acá. ¿Ok? Después miramos esa parte. Y esta persona, ¿qué es lo que tiene en la base de datos? ¿Qué puse yo en la base de datos? Sobre Dígame. la cédula y el nombre. Muy bien. Entonces, yo aquí en persona voy a poner la cédula. A ver, ¿qué puse? Bueno, la cédula y el nombre. Miren cómo es de sencillo, private. String, nombre. Le voy a generar el get y el set, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El get, el getter y el setter lo genero aquí de manera automática para poder ingresar la información. Y listo. Ya generé la persona. Ahora, necesito una clase que se conecte con la base de datos. Esta persona es, digamos así, la que lleva los datos que voy a mandar a la tabla, ¿cierto? Lo correcto hubiera sido que yo le pusiera DTO para indicarle que aquí voy a guardar todos los datos que voy a guardar en la tabla de la base de datos. ¿Entendimos eso? Ahora, yo necesito una clase que se encargue de conectarse con la base de datos. Una cosa es guardar la información que yo necesito acá y otra cosa es que se conecte con la base de datos, con esta señora que hay acá, con esta ficha 888. Entonces, como yo puedo tener varias tablas, yo puedo crear varias tablas, por ejemplo, persona, factura, ¿cierto? Un montón de tablas, pero yo quiero nada más hacer la conexión con persona. Entonces, lo que yo hago acá es, voy a crear otra clase y esa clase le vamos a llamar, pues, también persona, pero le vamos a poner aquí la palabra DAO. ¿Listo? DAO. Y finish. ¿Qué significa esta palabra DAO? Esta palabra significa Data Access Object. Objeto de accesos a datos. O sea, esto lo que hace es conectarse a la base de datos. Listo. Es decir, yo acá voy a mandar la persona, a persona le ingreso los datos y acá le envío la información. Ok. Entonces, vamos entonces aquí, ¿qué deberíamos ponerle? El CRUD, ¿cierto? El CRUD. ¿Quién me recuerda cuáles son las partes del CRUD? Create, Ajá. read, update y delete. Exacto. Entonces aquí le voy a poner public. Vamos a ponerle un booleano
para que nos diga si lo pudimos guardar. Y empecemos nada más con el, con el create, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle la palabra, vamos a ver si nos deja, porque eso puede ser una palabra clave, create. Y vamos a decirle que retorne un verdadero. Listo. Entonces, este create lo que me va a hacer es crearme la conexión a la base de datos. Pero, perdón, ¿qué es create? O sea, insertar un dato. ¿Y los datos dónde están, muchachos? Los datos los estoy guardando yo en persona. Entonces, lo que yo voy a mandarle a create es esto, persona 1. Ok. Entonces también haríamos lo mismo con readd, update, delete, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, digamos que voy a hacer update, ¿cierto? Entonces, prácticamente hago lo mismo acá. Public, boolean, update. Pero pongámosle, ¿saben qué? Pongámosle aquí crear, pero ¿crear qué? Coloquémosle crear persona, ¿cierto? Crear persona. De aquí pongámosle update qué? Update persona. Y acá le vamos a poner también lo mismo, le vamos a mandar la persona. Persona 1, que es el que tiene los datos. Y aquí le vamos a decir que nos devuelva un true. Obviamente falta el código para la conexión de la base de datos, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, aquí sería return true. Listo. Ahora, ¿qué seguiría? Bueno, no puse el React, ¿cierto? Pero el React lo que haría es que nos devuelve nos debe devolver una persona. Entonces le pongo aquí public. Vamos a decir que nos devuelve una persona, y que se va a llamar React, React persona, ¿cierto? Y aquí la puse en mayúscula, es minúscula. React persona. Y como lo que vamos a buscar es, yo le voy a mandar la clave primaria por acá, pues la clave primaria puede ser un string, ¿cierto? ID, le mando un ID por acá, y esto que me va a devolver, pues me devuelve una persona. Entonces, yo puedo instanciar la persona aquí en este momento, persona igual a new persona. Punto y coma. Y le digo, retórneme la persona, return persona. Esto todavía no se está conectando a una base de datos, entonces es simplemente la estructura y ya después la vamos a hacer. ¿Qué me queda faltando? El delete, ¿cierto? Que sería lo mismo. Public boolean delete persona. Vamos a borrar la persona. Y esta persona pues simplemente sería, también podría ser que le envíe un string, un ID, y si me lo logra borrar, que me devuelva un verdadero. Listo. Si me lo logra borrar, que me devuelva un verdadero. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, qué pena. ¿Será que me puede volver a explicar lo de React y delete? Claro. Pero esto sí lo entendiste. Sí, le cogí el truco. Claro.
Lo que pasa es que yo cuando voy a buscar en una base de datos, por ejemplo acá, y quiero buscar una persona, la tengo que buscar a través de la cédula, ¿sí o no? Yo le ingreso la cédula y él me va a devolver la cédula con el nombre. Entonces a mí solamente me interesa cuando voy a hacer una búsqueda es la cédula. Entonces, aquí en Real Persona, yo lo único que le estoy mandando es, pues yo puse ID, ¿cierto? Pero la correcta sería la cédula. Real Persona, entonces voy a mandar la cédula. ¿Y qué me va a devolver de la base de datos? Me va a devolver a la persona. O sea, yo busco los datos, los guardo acá y me devuelve la persona. ¿Qué pasa acá? Pues como todavía no me he conectado a la base de datos, todavía no he mostrado cómo se hace eso, pues lo que estoy devolviendo es una persona vacía. Y ya. Aquí sería lo mismo. Yo cuando borro una persona, pues yo lo único que tengo que hacer es mandar la cédula y en la base de datos se me va a borrar la persona que yo estoy trabajando. Miren que, por ejemplo, cuando yo estoy usando, a ver, cuando yo digo seleccióneme, cuando yo voy a hacer voy a borrar algo, yo le digo delete, ¿cierto? De la tabla X, la tabla X, ¿qué sigue ahí? A ver, ¿qué sigue, muchachos? Listo. Nada, ¿no se acuerdan? El campo, ¿no? La columna, pues. La columna, entonces, pero no, aquí hay que decirle, bórrame la tabla donde Sí, where, sí. la cédula sea igual, Sí, digamos, igual a que tanto. igual a esto, más o menos. Ahí está resumida, pues hay que agregarle otras cositas, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a borrar los datos y mire que yo no necesito el nombre, sino que con la cédula yo ya puedo borrar el campo que yo necesite en una base de datos, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo acá simplemente estoy mandando es la cédula, porque yo con la cédula puedo borrar o con la cédula puedo recuperar un dato, yo no necesito el nombre. En cambio acá sí necesito los datos, si voy a crearlo necesito todos los datos, por eso mando a la persona, y si no, y para modificar también necesito todos los datos para saber qué es lo que voy a modificar. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos estos campos y falta un método adicional que se va a llamar conectar. O sea, yo tengo que decirle a mi clase cómo es que se conecta. Listo. Entonces, para conectarse, tengo que decirle, pues, le puedo decir public. Vamos a decirle una variable booleana que me devuelve booleano. Uy, se nos fue aquí una V. Public, booleano, que allá se conecte. Vamos a ver si me permite usar esta palabra en inglés, connection. Pues yo puedo colocarle conectar, no hay ningún problema. Listo. Recuerde que estos métodos yo le pongo los nombres que quiera. Y le voy a decir que me retorne true. True. Ok. Ahora bien, para conectarme necesito un objeto del tipo connection. Entonces lo voy a hacer aquí arribita, para que sea una variable de la clase, un atributo de la clase. Y voy a llamar a connection, CNN, voy a crear un objeto ahí, no lo voy a instanciar todavía. Creo que se me fue aquí una N, insisto. Y esto me sale en rojo, ¿por qué? Porque tengo que importar las librerías, pero importarlas simplemente decirle, venga acá e impórteme esta, la primera, la que dice Java SQL Connection. Y listo, ya tengo este objeto que puedo manipular para la conexión de la base de datos. La otra que tengo que utilizar es decirle la ruta donde está la base de datos, dónde es que encuentro yo la base de datos. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar que necesito de la base de datos la URL, o sea, la dirección. Y voy a colocar entre comillas la dirección donde está la URL. Esto aquí sería un string. Simplemente una variable donde yo le voy a decir la ruta donde está mi base de datos.
¿Cómo obtengo esa? Pues me voy aquí a servicios, veo la tabla, ¿cierto? Inclusive aquí está, ya. Yo le puedo decir, bueno, necesito esta conexión, vamos aquí a propiedades, para no ponerme a copiar todo esto, y simplemente lo que tengo que hacer es, como necesito la dirección URL, pues le digo acá y la copio. La copio. Control C. Listo, la copio. Y se la voy a pegar aquí al objeto que estoy trabajando. En dado persona se la pego acá. Y listo. ¿Sí vieron? Entonces, yo simplemente digo que la dirección es localhost, el puerto 1527, la dirección ficha 888. ¿Qué me faltaría agregar acá? El usuario y la contraseña, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo acá, que se llama Connection, a ver. Proyecto Connection, veamos acá el dado persona. Y miren que yo también lo tengo acá. Y tengo yo tengo la dirección y le agrego acá ¿qué? El usuario y la contraseña. Vamos a pegársela acá. La voy a pegar, pero obviamente lo tenemos que modificar. Eso está en dado persona. Lo tengo que pegar acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto adicional? La palabra crear true, ¿cierto? Crear conexión. El usuario es, aquí tengo ficha 806, pero en realidad el usuario hemos puesto ficha 888, ¿cierto? Y password 888. Ok, voy a copiar este enlace, se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan como guía de cómo sería la ruta, esta línea. O bueno, hagamos una cosa. Voy a copiar toda esta parte y se los voy a pasar en el chat para que ustedes tengan cómo es que se hace la conexión. Listo. Obviamente que si usted le puso otro usuario y otra contraseña, pues se le pone el otro usuario y la otra contraseña y no hay problema. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, una pregunta. Para Sí. claridad, yo puedo separar esa string en líneas, o sea, por ejemplo, la parte de la URL, luego punto y coma, enter, create, enter, user, o sea, todo eso, y luego cierro las comillas, ¿no me genera problemas? No debería. Así. Sí, así, para que sea más claro. Pues no le veo problema. Mira que si yo lo hago así, inclusive yo lo podría utilizar con variables. También, sí. No, o sea, podría hacer unas variables y sumarlas. No hay problema. Bueno. Entonces, miren, yo aquí creé el objeto conexión, que es el que se me va a conectar a la base de datos, y aquí la dirección. Obviamente, esta dirección pues me sirve a mi conexión en mi computador. Listo. Pero ustedes, ¿cómo es que se hace? Repito, se van a servicios, se va a donde hicieron la conexión, buscan aquí en propiedades. Ya no la tengo, ¿qué? A ver si me da. Ya no me quiere dar. Bueno. La cuestión es que la ruta es esta que les aparece aquí. JDS, /Derby, // localhost 1527, en este caso en el mío, tengo el puerto ahí, / ficha 888. ¿Listo? Entonces, ese es el que tiene que trabajar. De pronto lo que pasa es que ya en NetBeans me lo tiene abierto en algún otro lado y como tengo la lupa aumentada, no lo veo. Bueno, listo. Hasta ahí, ¿cómo van todos? ¿Sí están comprendiendo?
Sí, Listo. profe, ya De todas practicaba. maneras, la idea es que aquí va a quedar el video y ustedes puedan replicar esto. No es una cosa pues que uno diga del otro mundo. Bueno, entonces aquí vámonos a conexión. Listo, vamos a hablar de conexión. Entonces, si voy a hacer la conexión, primero que todo, tengo que en esta conexión decirle con qué drivers voy a trabajar. Entonces los drivers ya vimos que son una serie de librerías y de clases que nosotros necesitamos para hacer esa conexión. Entonces yo necesito saber, tener los drivers del cliente, los drivers del cliente, e instalárselo a mi proyecto. Para hacer eso, entonces yo utilizo la sentencia class, punto. Aquí le digo que voy a utilizar for name. Listo. Y aquí le voy a dar la dirección de donde están mis librerías. Entonces sería, yo diría que sería org. De ahí busco Apache. De ahí sería Derby. ¿Verdad? Que ahí me va saliendo casi que todo. JDBC, vamos a utilizar es la JDBC y voy a buscar el driver, client driver. Client, vamos a decirle que necesito al client driver, véalo acá. Listo. Si no estoy mal, esto es entre comillas. Entonces le coloco una comilla aquí al principio, le coloco otra comilla aquí al final. Por último, aquí le voy a decir que de esto necesito una instancia. Una instancia es un objeto. Entonces le voy a decir punto new instance y punto y coma. Ok, aquí me sale un error. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí me dice que en esta conexión, pues yo tengo que, me puede salir un error. Listo, o sea, es como cuando usted compra un carro. Usted está muy feliz, usted ya tiene el carro, pero le dicen, vea, usted quiere comprar un seguro por si se accidenta, ¿cierto? Entonces usted dice, pues hágale, deme el seguro, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de seguros que usted puede escoger para evitar ese accidente. Y le dicen, vea, no le vendemos el carro hasta que escoja uno de estos seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Probemos con uno, probemos con este block We Try Cash, a ver si nos funciona. Bueno, ahí apareció algo, un código. Este try lo que hace es atrapar si se nos genera un error, ¿cierto? Pero si no, aquí hay una opción que dice cache, ¿cierto? Este cache lo que hace es atrapa el error y nos saca aquí un mensaje. Yo puedo imprimir el mensaje que quiera si fuera necesario. Y me está saliendo un error, ¿por qué? Porque yo dije que iba a retornar booleano si se lograba la conexión. Entonces aquí me retorna true si se logra hacer la conexión, pero y si no se logra, o sea, acá tiene que devolver un falso. Y listo. Bueno, return false. Aquí me dice que hay otro error, vamos a ver qué es. Aquí dice que necesita otro seguro, digámoslo así, entonces yo le voy a poner este de acá. Voy a ensayar con este de arriba a ver qué pasa. Listo, parece que necesita otro, agreguémosle este otro. Y listo, mire que se me quitó el error. Yo sé, uy, esto nos puso un montón de código. Pues sí, pero mire que es automático. Esto es automático. Entonces simplemente lo que hace es que si se nos genera algún tipo de seguros, de errores, pues que haya un seguro y que no se nos paralice el programa, sino que simplemente ¿qué va a hacer? Que va a mostrar un mensaje acá diciendo, vea, sucedió esto. Entonces, aquí por ejemplo, si hay una excepción por instanciación, una excepción por un acceso ilegal, aquí si hay en fin, hay un montón de opciones que aquí nos va diciendo que puede pasar. Entonces, listo, ya tengo aquí mi opción de conexión. Resulta que como este método tiene estas excepciones,
cuando yo lo llame de otro método, ese método también las debe tener. Por ejemplo, crear personas, ¿cierto? Si yo dentro de crear personas llamo a conexión, mire lo que va a pasar. Conexión. Listo. Entonces ahí se me generó conexión, me está diciendo un error. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente que aquí en este método, pues tengo que agregarle las dos que están acá. Pero eso es fácil porque prácticamente me dicen, vea, colóqueselas usted, ¿cierto? O se las coloco, probemos con esta a ver si se nos quita, sí, se nos quitó. Y listo, aquí yo tengo la conexión y ya. No tuve que agregárselas acá, sino que con este tipo de seguro, recuerde que usted puede usar cualquiera, puede usar diferentes tipos de seguro y ahí va funcionando. Entonces ya en crear persona tengo la conexión. Listo. Entonces, si esto se me conecta, ¿qué va a pasar? Pues coloquémosle el código que necesitamos. Y el código sería que ya tenemos el driver. Bueno, aquí nos faltó, aquí en esta partecita de la conexión, pues solamente le colocamos la clase, pero ¿qué nos faltó? Simplemente colocamos los drivers, pero nos faltó hacer la conexión con nuestra base de datos. Entonces, ¿qué se hace acá? Simplemente, miren que inicialmente utilicé esta variable, ¿cierto? Entonces la voy a colocar acá. Sería CNN, que significa conexión, va a ser igual a ¿qué? Al driver manager. A ver si me aparece acá. Driver manager. Driver manager, o sea, es el administrador del driver, punto. Y le vamos a decir que quiero obtener una conexión. Listo. Aquí le agrego, borrémosle esto acá. Y pongámosle punto y coma. Listo. Aquí me dice que hay un error, pues volvemos a hacerle aquí este gallito y me dice, agreguémosle esto. Listo, agreguemos. Y no hay problema. Y ya. Como se lo agregué allá, me toca agregárselo acá. Entonces, oprimo el bombillito rojo y digámosle que, bueno, no hay problema, se lo agrego acá. Y ya. ¿Entendimos eso? Mire que yo no escribí nada de este código, esto me sale de manera automática. Entonces el try lo que me define es, por ejemplo, un bloque y me dice, si sucede aquí un error, entonces me lo atrapa acá. Pero también existe esta opción que en el método me dice, bueno, el try no pudo, pero podemos utilizar este para que te muestre un mensaje en caso de que aparezca un error. ¿Listo? Entonces, como crear persona está llamando a este método, nos toca agregarle las excepciones que nos solicite. Y listo. Si todo esto funciona bien, ¿qué es lo que nos devuelve? Pues true. Ahora, ya logramos hacer la conexión. Entonces, si nos devuelve true, vamos a mirar si sí se está conectando a la base de datos. Listo. Entonces, aquí en main, tengo que agregar a quién? A dos objetos. Uno que sería el dado persona, que es el que se va a encargar de hacer la conexión. Listo. Entonces vamos a ver si se está conectando. Aquí me dice que hay un error, dado persona. Me falta aquí el dado persona. Entonces vamos a preguntarle si se logra hacer la conexión. Entonces, pongámosle aquí también dado persona para que no se vea dado persona. Listo. Y vamos a decirle que quiero llamar al método conexión a ver si se me está conectando. La persona punto conexión. Aquí me sale el mismo error porque tengo que ponerle acá los métodos que me salieron, pero simplemente en este bombillito rojo selecciono los que están acá hasta que se me quite el error.
Listo. Mira cómo es de simple, en ese sentido. Y esto me va a devolver un true si se logra conectarse, o un false, o no me devuelve nada si no logra hacer la conexión, ¿cierto? Entonces, podemos hacer lo que ya hemos hecho antes, decir aquí una variable boolean, digamos estado, ¿cierto? Entonces, si esto es verdadero, le vamos a decir que si es verdadero, si el estado es verdadero, si el estado es verdadero, entonces, ¿qué tiene que hacer? Que diga que se conectó, ¿cierto? Se conectó. De lo contrario, que diga no se conectó. Ok, listo. Ejecutemos a ver si funciona y vemos qué mensaje nos da. Listo, nos conectamos a la base de datos. Listo. Veamos, por ejemplo, causamos errores intencionalmente. Vamos aquí a dado persona y vamos a generarle errores intencionalmente a ver qué sucede. Por ejemplo, vamos a cambiarle acá, digamos que el usuario, ¿cierto? No vamos a, borrémosle un 8 al usuario para que haga la conexión a la base de datos. Vemos qué sucede. ¡Pum! Ahí mismo me saca un error. Ni siquiera me dice, no me dice nada, simplemente me saca un error. ¡Pum! Me dice una excepción, ¿cierto? Una excepción es un error desde el punto de vista de software. Y me dice, hay un hilo que le genera una excepción. Este hilo tiene que ver con el código, con el SQL, ¿cierto? Con la conexión. Veamos qué más dice. Se ha producido un fallo de autenticación. Vea que él mismo me está diciendo que no me está funcionando porque la autenticación no es correcta, la autenticación de la conexión. Listo. ¿Y es por qué? Porque le cambié aquí el 8. Cambiémosle el password a ver. ¿Qué sucede? Entonces al password vamos a decirle, vamos a borrarle también un 8. ¡Pum! Me volvió a sacar el error. ¿Y este error qué creen que va a hacer? Se ha producido un error de autenticación. Mira que me viene sacando. Creo que eso es ¿Sí? porque es que el usuario ya existe. Usted está creando un usuario con el mismo nombre y todo. Usted creó el mismo usuario cuando creó la base de datos, ¿no? No. Yo, estos errores los estoy haciendo yo intencionalmente, porque cuando yo creé la base de datos, yo creé un usuario y una contraseña, ¿cierto? Entonces, yo lo que les quiero mostrar acá es qué pasa si yo no me conecto con un usuario o una contraseña correcta. El mismo me sale un error. ¿Y qué clase de error es el que me está saliendo? Un fallo de autenticación. Yo en la base de datos tendría que crear otro usuario y otra contraseña para poder que esto no pasara, pero como acá solamente tengo un usuario y una contraseña, obligatoriamente le tengo que colocar el usuario con que la cree y la contraseña con la que la cree. Listo. Por eso me sale este error. Cuando ya tiene el usuario y la contraseña, ¿qué sucedería? Se conecta sin ningún problema. Entonces, lo hago así para que veamos los errores que pueden pasar. Ya entendí, profe. Listo. Digamos que yo quiero borrar este que dice class for name. De una me sale error acá. Bueno, hagamos una cosa. Coloquémosle mal, borrémosle la R, ¿cierto? Entonces, le estoy colocando mal el driver. Veamos qué pasa.
¡Pum! Me salió un error. Mire que esto me sale aquí en la parte de abajo, pero yo me tengo que ir hasta arriba para que me diga qué error hay. Y mire que ya me sale un error distinto, ya dice nulo, y me dice que la clase no fue encontrada. Hay una excepción porque la clase no fue encontrada. ¿Cuál clase no fue encontrada? Pues esta que dice cliente driver. No la encuentra. ¿Por qué no la encuentra? Porque no se llama cliente driver, se llama es cliente driver. Listo. Entonces me dice que no se encontró esta clase. No la encuentra. Ahí me lo está diciendo. Y no la va a encontrar porque no existe. La que existe es cliente driver. Listo. ¿Está claro? Entonces, ya cuando la ejecute, se conectó. Entonces, ¿por qué genero estos errores a propósito? Para que ustedes, si están cometiendo errores, pues ustedes mismos digan, a ver, de pronto no le estoy colocando el nombre correcto, no le estoy colocando la ruta, en fin. Es más, les voy a facilitar este código de acá para que ustedes lo tengan también. Ok, ahí se los puse. Ahora, yo lo que quiero es conectarme, quiero utilizar este código. Este código lo único que está haciendo es conectarse a la base de datos. Pero yo quiero hacer algo más que conectarme. Yo quiero es insertar los datos. Listo. Entonces, para insertar los datos, yo tengo que primero llamar a conexión. Y ya una vez que está la conexión, tengo que crear un objeto que me reconozca las sentencias de SQL. Listo. Entonces, el objeto que me reconoce las sentencias de SQL se llama statement. Ese statement le voy a colocar un ST para representarlo, para representar el objeto de esa clase. ¿Y de dónde voy a recuperar los valores? Pues lo voy a recuperar de cnn. Crear statement. Crear statement. Punto y coma. Ok. Mire que aquí me sale en rojo. Pues, y una de las razones es porque no le he agregado las librerías, pero eso es muy fácil. Simplemente le digo, agrégueme las librerías. Fíjense que siempre sea SQL. Mire que hay otros tipos de statement. Y si le colocan el que no es, pues hasta ahí llegó. Es simplemente el que dice Java SQL statement, en este caso. Y ya cuando tengo esto para hacer las sentencias, le agrego aquí st. Punto, y le digo, quiero que me ejecute o me cree que me ejecute una sentencia. Entonces sería, ejecúteme un update. Listo. Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a ponerle un punto y coma. Y acá lo que yo debo ponerle es la instrucción SQL para insertar. Listo. Eso es todo. La instrucción SQL para insertar. ¿Cuál es la instrucción SQL, muchachos? Entonces la instrucción SQL, a ver, vámonos para servicios y ustedes me van a ayudar a hacer las instrucciones SQL para conectar para esto. Vamos a decirle que quiero ver los datos. Entonces, aquí me sale la ventana para trabajar SQL y aquí me muestra los datos que tengo. No tengo ninguno. Ok. Entonces, yo sé que la tabla se llama persona, ¿cierto? ¿Qué más datos necesito de ahí? Sé que hay un campo que se llama cédula. Vamos a decir cédula. Y hay otro campo que se llama nombre. Listo. Ahora sí, ayúdenme a hacer la sentencia SQL. ¿Cómo sería? ¿Ustedes ya vieron eso? Exacto. Entonces sería insert Into. ¿Into qué? Persona, ¿cierto? Porque esa es la tabla. ¿Qué sigue ahí?
Le dicen a ver en sus notas, muchachos, para que recordemos. Valúes, sí. Entonces sería insert into valúes. Sí. ¿Qué más? Abre unos paréntesis, ¿no? Paréntesis y comillas simples. Abro paréntesis y ¿qué pongo ahí dentro de los paréntesis? Comillas simples. ¿Así? Sí, señor. ¿Y qué pongo ahí? La cédula. ¿La palabra cédula o el número de la cédula? No, pues el número de la cédula. Entonces pongamos un 2. ¿Y el nombre qué? Coma y otra comilla simple. Entonces, Y ya nombre. Así. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo acá. Voy a borrar esto acá. Aquí va un punto y coma. Vamos a ver. Entonces vamos a ver si esto me funciona. Ejecuto acá. Dice que se afectó una línea, Listo. Y veamos, voy a copiar esto. Voy a copiar esto de acá. Voy a decirle que quiero ver los datos. Y ya me lo guardó. Diego 2. Diego 2. ¿Cierto? Entonces, ya sé que esta sentencia SQL, pues la que teníamos ahorita, me funciona. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es pegar esta sentencia en donde yo les dije que tenía que haber el SQL. O sea, en dado persona, vamos a decirle acá, y pego esta instrucción, que ya sé que me funciona, ¿cierto? Bueno, aquí no me va a funcionar por algo, pero yo quiero que ustedes mismos identifiquen por qué no me va a funcionar. Pongámoslo a funcionar, ejecutémoslo, me va a salir un error y vamos a leer qué error es ese. A ver, vamos hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá y hasta acá. Bueno. Vamos a decirle que me haga un run. Y me está diciendo que se conectó. Tan curioso. No debería estarse conectando. ¿Por qué? Inclusive lo que debería estar dando es un error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me dice, bueno, aquí me retorna true, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo así, que me retorne true, el error está acá. Si se logra conectar, si logra hacer la sentencia correctamente, que me retorne un true. Pero si no, que me retorne un false. Listo, que me retorne un false. Ahora sí, vamos a hacerle acá. Y se está conectando. ¿Por qué? Porque, claro. Porque yo en el main solamente estoy llamando ¿a qué? A connection. Y yo no debería estar llamando esa connection. ¿A cuál es que debo llamar yo? Ya lo que yo quiero es
lo que yo quiero es crear, ¿cierto? Claro, aquí se me está conectando, pero donde yo estoy trabajando, los métodos donde yo los estoy trabajando, es acá, es en este que dice crear persona. Y a ese crear persona le tengo que mandar una persona. Entonces, listo. Es nada más eso. Entonces, acá tengo que llamar, en vez de conexión, vamos a llamar a crear persona. Crear persona. Y ese crear persona, pues necesitamos mandarle una persona 1, ¿cierto? Pero esa persona todavía no la hemos creado, entonces tenemos que crearla acá. Le vamos a decir persona 1 igual a new persona. Listo. Y este lo vamos a mandar acá. Ya. Ahora, ¿qué va a hacer este? En la otra se me estaba funcionando porque estaba trabajando esta con conexión. Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a llamar a crear persona y me tiene que insertar 2 Diego. Se me tiene que generar un error. ¿Cuál error creen ustedes que se me tiene que generar? ¿O por qué creen ustedes que yo digo que se me debe generar un error? ¿No saben? Vamos a darle run, y ahí sí se me genera un error. Entonces vamos a leer el error que dice. Excepción en el hilo main. O sea, main es donde yo estoy acá, ¿cierto? Java SQL, aquí me está diciendo que la integridad o las restricciones, constraints, son restricciones, ¿cierto? Integridad, y aquí hay una violación. Entonces, aquí me dice que hay una violación a la integridad de las restricciones SQL. ¿Listo? No importa que no sepan decirlo así, pero ustedes cuando lean esta oración, ustedes van a decir, bueno, hay una violación, una excepción y violación a las restricciones. Estas son restricciones de la integridad de SQL. Y uno dice, ay, Dios mío, si así dice el error tan grande que habré cometido yo, ¿cierto? Entonces nos vamos para acá y dice, se ha abortado la sentencia porque habría... En la clave primaria 2 y Diego. Entonces, exacto. Insertar. Exacto, eso es lo que pasó. Que yo acá, yo en la base de datos tengo el 2. Y en el código estoy tratando de quemar el código y estoy intentando insertar el 2. ¿Cierto? Si yo cambio este 2 por este 3 y lo ejecuto, mire que me dice que se conectó. Vamos a ver a la base de datos. Vamos a ver la base de datos. Vamos a decirle que quiero ver los datos. Y ve aquí ya está el 3 y Diego, 2 veces Diego. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la clave primaria que no se debe repetir. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Complicado. Yo les voy a pasar este proyecto, chicos, y la idea es que ustedes traten de hacerlo con un requisito. O sea, cada uno va a escoger de sus requisitos, tienen una tabla, van a tratar de hacer esto, con una tabla que ustedes estén trabajando el proyecto formativo. Van a hacer todos estos pasos. La idea es que lo hagamos acá en clase y que cada uno lo intente. Y si no le está funcionando, pues me diga, profe, no me está funcionando. A ver si usted me ayuda. ¿Les parece? Ahora bien, ¿qué seguiría ahí? Bueno, ya tenemos esto, pero esta parte acá no es muy práctica, ¿cierto? No es muy práctica. ¿Por qué no es muy práctica? Porque yo acá tengo el código quemado y la idea sería que yo pudiera ingresar los datos a este usuario, ¿cierto?
Yo le mando aquí la persona 1, pero esa persona 1 realmente no está haciendo nada en el DAO, porque yo como acá ya tengo los datos quemados, lo interesante sería que yo pudiera tomar estos datos de acá y se los pudiera insertar acá. Entonces, el proceso es muy sencillo. Yo simplemente borro el 3, ¿cierto? Le coloco comillas dobles, le coloco más, listo, y coloco la persona aquí, la persona 1, punto, y le digo que quiero recuperar la cédula, ¿cierto? Y lo mismo hago acá, miren aquí donde dice Diego, ¿cierto? Entonces miren lo que yo hago, borro el Diego, pongo comillas dobles, listo, hasta ahí. Dentro de esas comillas dobles, dentro de las comillas dobles pongo el más, y dentro de ese más pongo persona 1, o sea, el objeto que le estoy enviando, punto get nombre. ¿Lo ven? Ok, y en el main, ¿qué es lo que debería hacer? Pues en el main, simplemente, como yo ya tengo el persona 1, al persona 1 le agrego el nombre, entonces, persona 1, punto, set, aquí me faltó el 1. Vamos a agregarle la cédula. ¿Qué número de cédula le ponemos? Hagámosle 2. Ah, no, el 2 ya está. Pongámosle 20. ¿Cierto? ¿Y el nombre es quién? Pongamos a quién. ¿Qué se quiere apuntar aquí para quedar guardado en la base de datos? Ninguno. Pongamos a Germán. A ver, que lo escuchaba ahí, Germán. Germán, listo. Pues miren, yo guardo los datos acá, la cédula, el nombre, ¿cierto? Este objeto lo mando acá a crear persona, entra por acá al DAO, listo. Ese DAO lo que hace es que entra por acá, me entra persona 1 por acá, y aquí en la sentencia SQL colocamos la cédula, persona 1.cédula y persona 1.nombre. Listo. Entonces, guardamos, ejecutamos, a ver si nos funciona. Y no nos funcionó. Vamos a ver qué dice acá. Hay una excepción de datos. Dice que se ha producido un error. Se ha producido un error de truncamiento al intentar reducir, marchar en Germán. Ah, listo. ¿Qué pasó ahí, muchachos? ¿Por qué estamos excluyendo a Germán de la base de datos? Porque tiene más de 5 caracteres. Exacto. Yo cuando hice la base de datos la hice con 5 y Germán tiene 6. Entonces a Germán toca toca cambiar la tabla, ¿cierto? O sea, uno no puede dejarla tan pequeña o simplemente coloquémosle Germán, ¿cierto? Vamos a ver si ahí sí. Y ahí sí se conectó. Ahí está Germán. ¿Cómo la ven? Entonces, voy a subir este código a la plataforma y quiero que en este momento pues nos pongamos todos a tratar de hacer la conexión a la base de datos, todos, ¿cierto? Si no nos está funcionando, pues simplemente me dicen y nos ponemos a ver qué sucede. Lo más seguro es que a algunos no les va a funcionar porque pues no, yo siempre digo, cuando
uno está empezando, pues las cosas a veces como que no funcionan bien. Entonces, hagamos eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos, pero háganlo pues, o sea que esto está en documentos, no, documentos.